Hola, buenas, ¿cómo están? Estamos explicando acá la parte del formulario de usuario que corresponde a la modificación y la eliminación de un usuario particular. Vamos a ver que el formulario ya está funcionando en su completitud. Vamos a agregar un usuario cualquiera. Recuerden que si no cumple algunas reglas, por ejemplo, le pusimos una regla de que la contraseña tiene que tener más de 8 caracteres y hemos dicho que eso es susceptible de validación. Fíjense que acá me sale el modal indicando que voy a crear el usuario, pero como no cumple esa regla, no lo puedo hacer. Cuando aprieto el botón cancelar, esto se genera de nuevo y me permite volver a agregar y completar los campos correspondientes al usuario, ¿no? Vamos a llenar los campos, aunque hay algunos que no son requeridos. Le voy a poner ahí su valor, le vamos a decir que va a crear el usuario y finalmente aparece mi lista creando el usuario correspondiente. Además ya están funcionando estos botones de modificar y de eliminar. Vamos a suponer que quiero modificar este usuario particular y ahí están sus datos, ¿no? Y lo voy a intentar modificar. Por ejemplo, vamos a cambiarle o le vamos a agregar el nombre, le vamos a agregar algunos datos. Vamos a cambiar, por ejemplo, la dirección, el nombre, ¿sí? Le vamos a decir que guarde cambio, me dice si quiere guardar cambio y finalmente lo hace, ¿ven? Ahí agrega y cambia sus datos. Después si quiere eliminar, me va a decir, ¿está seguro que quiere borrar? Sí, le voy a decir. Y si voy a la lista van a ver que ya lo ha eliminado, ¿sí? ¿Cómo está hecho esto? Bueno, vamos a la explicación eso. Vamos a comenzar con las modificaciones hechas en vamos de atrás para adelante, vamos a indicar las modificaciones hechas en el service. En el service hemos agregado una serie de métodos, ¿no? Encontrar el usuario, eliminar el usuario, modificar el usuario. Fíjense que encontrar y modificar van a requerir que utilice o trabaje con las excepciones, ahora lo van a ver en la implementación, y devuelven un usuario, tanto modificar como encontrar. Eliminar simplemente lo elimina y acá también tendríamos alguna acotación que hacer al respecto. Pero vamos a ver cómo está implementado esto. En la implementación vamos primero con el encontrar. Encontrar, le estamos pasando el identificador de la clase, ¿no? Que este es el identificador único, la clave única, se la estamos pasando, y entonces va a buscar por el ID. Recuerda que devuelve un opcional, ¿no? Fíjense que se devuelve un opcional, por lo tanto, como yo quiero devolver el usuario, lo que vamos a hacer es fijarse qué ocurre si no encuentra el usuario, ¿no? ¿Qué ocurre si cuando yo lo busco por el ID no lo encuentra? Entonces devuelve una excepción que dice el usuario no existe. Por eso que ahí requiere que agreguemos la excepción. Entonces este método va a pasar a través de la excepción y me está devolviendo el usuario. ¿Para qué utilizo este método? Este método lo utilizo para modificar, ¿no? Porque viene el usuario que va a intentar modificarse, ¿no? A través del formulario. Vieron que había cargado el formulario y había modificado los campos, entonces ese usuario está viniendo por ahí. Entonces voy a primero preguntar si existe el ID de ese usuario. Y fíjense que nosotros lo habíamos tomado de la lista, por lo tanto va a existir, pero cabe la posibilidad de que no exista, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es hacer primero la búsqueda de eso, de su usuario, y tratar de capturar la excepción si es que ocurriera. Entonces, que tiene que ver con el manejo de errores, ¿no? El manejo de excepciones. Cuando lo encuentra, lo vamos a almacenar en una variable usuario guardar. Después eso, acá nosotros hacemos o hemos utilizado algo que va a modificar el usuario que viene con el que está. Lo que ocurre es que nuestra implementación del repositorio, recuerden que estamos implementando CRUD, cuando yo hago acá para tratar de encontrar los métodos que tiene el CRUD,
tiene save, pero no tiene modificar, no tiene un update si quieren verlo así, ¿no? Y entonces lo que hace es sobreescribir, digamos, al método, ¿no? A ver, fíjense por acá. A ver ahí. Si abren la implementación de esto, save lo que hace es crear una nueva entidad, si no existe, ¿no es cierto? Si no está esa entidad, lo que hace es crearla, mejor dicho. Pero si existe, lo que hace es un merge, entonces eso, ¿no es cierto? Va a traer los campos que yo no estoy agregando al usuario que ya está en la base de datos y lo estoy adhiriendo, lo estoy agregando, lo estoy sumando, ¿sí? Eso entonces es lo que está ocurriendo en ese lugar, ¿sí? Lo que estamos trabajando ahí y eso es lo que hemos puesto. Por eso es que estamos utilizando save para guardar el usuario que viene modificado, digamos. Y acá lo que hago es un poco un trabajo auxiliar, si se quiere, ¿no? El usuario que viene, yo lo encuentro por el usuario, por el ID que ya está en la tabla, y después lo que hago es cambiar. Por eso acá tengo que se llama mapear usuario, y ahí le puse usuario desde, usuario hacia, ¿no? El usuario que viene, ¿no? El usuario que viene es el usuario desde. Y lo voy a guardar en el hacia, el usuario en el cual yo voy a hacer los cambios. Entonces agarro sus atributos, acá ustedes deberían ver cuáles cambiar. Fíjense que yo no he puesto a todos, por ejemplo, no he puesto el password o la contraseña. ¿Y por qué no lo he puesto? Y porque no sería adecuado que yo le esté cambiando, ¿no? En el rol de administrador, por ejemplo, yo le esté cambiando el password. Y además lo presento así para que vean que no necesariamente todos los campos tienen que estar cambiados, ¿sí? Eso dependerá un poco de las necesidades que tenga el problema. Entonces, los campos que se cambian, los que son susceptibles de cambio, son los que van a ir a depositarse en el otro usuario, en el usuario que se va a guardar en definitiva. Entonces, eso es lo que vuelve y ese es el que se guarda en definitiva en la base de datos, ¿sí? Entonces, ahí he utilizado esos tres métodos. Primero, encontrar el usuario en la línea 35, después he hecho el intercambio del usuario que viene con el usuario que ya estaba, a través de mapear usuario y finalmente guardado el usuario. En eliminar, acá la línea es simple, tengo el ID, así que lo voy a borrar directamente buscándolo por el ID. Acá ven, ahí a propósito está hecho esto para que vean que tranquilamente podría haber hecho encontrar el usuario y pasarlo a través de la excepción, ¿no? ¿Qué pasa si no está el usuario? Eso no lo hice. Pero para que vean que se puede hacer, digamos, pero ahí no estoy manejando el error si es que el usuario no está, ¿verdad? Si es que el usuario no está en la base de datos. Entonces eso habría que tratar de controlar. Otra cosa cuando hago el eliminar, acá directamente lo estoy borrando de la base de datos. Realmente nosotros no deberíamos hacer eso, ¿no? Deberíamos tal vez tener en el usuario un campo que sea estado. Un estado activo y un estado desactivo, ¿sí? Podría ser una variable booleana, por ejemplo, para que no tener que estar eliminando el dato de la base de datos, que eso es lo que no se hace, digamos. Yo lo estoy usando acá porque estamos mostrando la forma de trabajar del CRUD, ¿no? Pero tal vez podría implementar otro método que simplemente desactive al usuario, pero que no lo borre. Vamos ahora del lado del controller. ¿Qué ha pasado en el controller? En el controller tengo un par de métodos acá, editar usuario. Y acá estamos pasando por parámetro el identificador del usuario. Ya lo van a ver en la parte del HTML cómo hacemos este pasaje del ID. Entonces el ID es una variable que está viniendo a través de la petición del usuario. Entonces el cliente dice quiero editar tal usuario y le pasa el ID. Acá tenemos el método. Si se fijan, son muy parecidos al crear en el get y en el post, ¿no? Tengo entonces obtener el formulario para editar, ¿sí? Verán que estoy trabajando el mismo con el cual nosotros creamos el usuario, ¿sí? Como una idea de reuso también del código, ¿no? Y acá agregamos, aparte del model, ¿no? Agregamos un path variable. Path variable es una anotación que permite capturar de la dirección de la cual yo estoy haciendo la petición la variable, ¿no es cierto?
Entonces yo estoy diciendo del pad, de la petición esta, estoy capturando este nombre, el ID, que es precisamente esto, y se lo estoy asignando a una variable de tipo long, también llamada ID. Entonces esa notación de Spring me permite hacer esa captura de datos. Bien, una vez hecho eso, entonces le paso al método de encontrar usuario, que ya lo habíamos visto, y regreso el usuario encontrado. Fíjense que encontrar el usuario pasaba a través de la excepción, por eso acá también me pide que pase a través de la excepción. Fíjense que la excepción va pasando, ¿no?, desde el repositorio, del service, del controller, y va a quedar en la página. Va a mostrarse en la página si es que ocurriera algún tipo de error. Bien. Una vez que tengo el usuario encontrado, lo que hago es, fíjense acá, pasarle al formulario, ¿no?, el usuario encontrado. Antes nosotros pasábamos un usuario nuevo, ahora estoy pasando el usuario que he encontrado. ¿Para qué? Para que el formulario se vea los datos del usuario con el cual estoy trabajando. Obviamente después le paso también esto, ¿no?, la lista de todos para que siga funcionando y cuál va a ser el tab que va a estar activo. Y acá una cosa que agregamos es el modo de edición. Esto me va a permitir cambiar algunas pequeñas cosas en la parte de la vista, ¿sí? Lo vamos a ver eso ahora enseguida. Acá estamos, fíjense que yo voy a hacer clic acá y cuando hago get le pasa el usuario 11, ¿no? Y yo voy a recopilar o recapturar los datos del usuario 11 y acá me aparece guardar usuario, ¿no? Guardar usuario. Cuando yo voy a hacer clic en guardar el usuario, me sale el modal que dice si quiero guardar el usuario. Fíjense una cosa, para eso sirve el edit mode, ¿no? Acá yo cuando voy a cargar en blanco, digamos, crear el usuario desde el mismo formulario, le hago clic en guardar, acá dice crear usuario. ¿Lo ven? ¿Ven cómo cambia? ¿Ven cómo cambia? Esa cuestión tiene que ver un poco con ese edit mode, ¿no? Entonces hago clic acá, recupera el usuario y me lo muestra en el formulario, ¿sí? Y acá aparece, ¿no es cierto? Fíjense que si esto yo todavía lo puedo hacer, pero más adelante no debería ocurrir. Si yo le cambio el ID, el número que le estoy pasando, acá debería saltarme un error, ¿sí? Me salta el error que yo tengo que capturarlo para poder manejar. Bien, sigamos entonces ahí. Ahora vamos con el edit mode en la parte de la vista, ya le explicamos cómo está puesto, dónde está puesto. También tengo editar el usuario. ¿Qué pasa cuando ya he cambiado los valores y le hago clic en el botón de guardar? ¿Verdad? Bueno, tiene que validar, por supuesto, el usuario que viene del formulario. Esto ya lo habíamos visto, no es muy parecido al que habíamos hecho con el guardar, ¿sí? Si hay un error, va a mostrar el error y me va a dejar de nuevo en el mismo lugar, indicando, che, te equivocaste, hay que hacerlo de nuevo. Y si no, lo va a guardar. Si no, lo va a guardar. Fíjense que cuando sigue estando en el modo de edición, la edición está en true. Eso es el atributo que se pasa. Si en cambio ya guardo el usuario, el edit mode vuelve a su estado normal, que sería el false. Si ocurre un error, bueno, va a capturar el error y lo va a mostrar, ¿verdad? ¿Qué más? Pasa la lista de usuarios y listo, ahí termina. Veamos una cosa ahí, veamos una cosa cómo está funcionando. Voy a volver a cargar esto. ¿Sí? Vamos acá. Ahí, supongamos que, no sé, el apellido no podía quedar en blanco, ¿no? Voy a poner guardar, guardar, y me da el error y me sigue dejando el resto de los datos para que yo acomode, ¿verdad? Eso es, así está funcionando, de esa manera. Entonces ese código está haciendo eso. El eliminar. Eliminar también viene con el ID, entonces necesita path variable, ¿verdad? Pero este tiene mucho menos código que lo único que hace es intentar eliminar. Y si no elimina, le mando un mensaje de error. Después acá, fíjese que no llamo, acá otra forma también de trabajar, ¿no? No llamo al usuario form, no llamo de nuevo a cargar el formulario, sino que llamo a cargar el formulario, al método cargar formulario de acá, y le paso el model. ¿Para qué le paso el model? ¿O por qué haría eso, no? Acá el model, si es que captura una excepción, ¿no? Si es que captura un error que no puede guardar, entonces viene ese error y se muestra en el modelo.
Fíjense que esa es otra forma también de hacer referencia a una página al momento de cargar. Y acá, bueno, por eso mostramos varias maneras de poder trabajar, ¿no? Ustedes después van viendo y eligen cuál usar. En el cancelar, otra manera más de hacer, o hacer algo, ¿sí? Porque no es solamente mandarlo en el return el nombre de la página, sino que acá, bueno, vieron que puedo llamar al método. Y si no hago redirect lo que va a hacer es volver a cargar una petición de usuario, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cargar? Formulario. Y entonces va a entrar al controller y va a buscar a ver dónde está formulario. El formulario está acá y entonces entra a este método, ¿sí? Fíjense que eso hace redirect y lo que va a hacer es crear el nuevo usuario y por eso los campos quedan en blanco, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están explicados cómo agregamos todos estos métodos, pero los más fuertes son, digamos, el get mapping de editar usuario y el post mapping de lo mismo, ¿no? Cuando hago la modificación del usuario en el formulario. Vamos a ver qué es lo que se ha agregado al formulario. Una de las cosas que hemos agregado acá, en Action, porque antes el botón Action solamente lo que hacía era guardar y llamar a formulario en el método post, ¿sí? Entonces yo apretaba el botón de guardar y venía a buscar en el controller dónde estaba esta referencia a formulario y hacía en ese caso post mapping de formulario, ¿no? Guardando el usuario. En cambio acá dice, fíjense ahí cómo está anotado. Pregunta por el edit mode. Si el edit mode es true, lo que hace es editar el usuario, ¿no? Y si no, hace el agregar el formulario. Recuerden que el estado inicial de edit mode es false. Entonces, si es verdadero, va a marcar el editar usuario. Por eso es que yo por ahí en el controller le había cambiado a edit true, ¿sí? Hay algunos campos que no estoy modificando, ¿sí? Hay algunos campos que no estoy modificando. No estoy modificando ni el ID, porque es clave primaria y no debería modificarla. No estoy cambiando el password y agrego uno más. No estoy guardando el tipo. Ustedes eligen, digamos, le dicen qué cosas pueden cambiar y qué cosas no. Pero los datos tengo que conservarlos, digamos. Tengo que conservar el ID, tengo que conservar la contraseña, tengo que conservar el tipo del usuario que estoy tratando de modificar. Modificaré todos los otros campos menos eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los resguardo, digamos. Acá utilizo input, pero de tipo hidden, o sea que estos están ocultos, ¿no? Si el modo es editar, el modo edit mode está en verdadero. Si eso ocurre, entonces estos campos están ocultos. Eso es lo que está diciendo ahí. Y fíjense que por cada uno de ellos, vamos a ver, bueno, el ID no está cargado, recuerden que se carga en forma automática, pero el password, por ejemplo, acá, al contenedor, fíjense, al contenedor del campo en el cual yo voy a guardar la contraseña, le dije, si edit mode está en null o es false, entonces se va a mostrar. Y si no, esto va a estar oculto. ¿Ves? Eso es lo que acabo de agregar ahí en ese campo que rige que voy a estar oculto en el modo cuando esté editando los datos del usuario. Fíjense que no está en DNI, por ejemplo, ¿sí? También lo puse, a ver, ¿dónde más? En tipo, ¿no? A ver. Acá también, ¿ven? En el campo tipo. Entonces esto dice que si el edit mode es verdadero, no se va a mostrar esto. Cuando se muestra, si es nulo o está en false, o sea, cuando inicializa en realidad. ¿Sí? Eso hemos agregado ahí para manejar con el edit mode. ¿Qué otra cosa hemos agregado? En el formulario hemos agregado el botón cancelar, que antes no tenía nada. Le hemos dicho que eso está referenciado a cancelar, ¿no es cierto? Va a ir al controller, va a buscar dónde está esta llamada, a cancelar y va a resolver lo que dice el método en ese lugar. En el modal de agregar, que es el mismo modal que utilizo para
la modificación, fíjense cómo está funcionando los botones también. Bueno, el botón Close, en el Data Dismiss, cierra el modal, ¿no es cierto? Pero en guardar, digamos, en el botón de el Input Submit, lo que hago es decirle, si Edit Mode está activado, o sea, si es verdadero, que se muestre en el valor del botón guardar usuario, y si no, que sea crear usuario. Vieron que habíamos hecho esa observación cuando estábamos mostrando el formulario al comienzo. ¿Sí? Bien, fíjense que ahí dice guardar usuario porque estoy modificando, pero si fuera uno nuevo, acaba de decir crear usuario. ¿Sí? Entonces ahí está funcionando el Edit Mode en el botón. Lo estamos mostrando cómo funciona en distintos lugares, cómo lo puedo utilizar en distintos lugares. Bien, veamos ahí cómo están los botones en la tabla. En la tabla tenemos dos iconos, uno que es el icono de editar y el otro que es el de eliminar. Entonces lo que hemos agregado ahí son unos links, unos vínculos hacia cada una de las acciones que tienen que hacer. Fíjense cómo está el TH en la referencia. Estamos utilizando el lenguaje de expresiones, indicando que tengo que pasar o llamar a editar usuario y le paso el ID del usuario. ¿No es cierto que en esta tabla que estamos trabajando, cada registro corresponde a una fila y está adicionado o relacionado con un usuario, entonces le estamos pasando el ID del usuario. Y esto va directamente al controller, ¿no? Para hacer lo que requiera el controller resolver, ¿sí? Que en ese caso era activar el formulario para modificar los datos del usuario. Fíjense que, en cambio, el eliminar ya no tiene que hacer ese proceso, sino que directamente lo va a eliminar, ¿verdad? Así estaba programado. Entonces dice onClick esta vez, en TH onClick. Acá el lenguaje de expresiones lo que va a hacer es llamar un JavaScript para confirmar la eliminación. Le tengo que pasar el usuario para hacer esa confirmación, ¿no es cierto? Todavía no estamos en un momento intermedio, digamos, antes de la ejecución, porque tengo que mostrar el modal. Pero el modal le tengo que pasar un dato, porque si no el dato va a quedar perdido y no se va a enviar al controller. Entonces, por eso es que utilizo el JavaScript pasando el ID, ¿sí? Entonces, en eso hace eliminar. Veamos el JavaScript. Este es el JavaScript de eliminar. Está, fíjense, llamando a confirmar eliminar. Entonces viene acá, muestra el modal eliminar, es este que está acá, el modal eliminar, ¿sí? Dice que lo muestre. Y además le pasa a una variable que vamos a llamar identificador de usuario en un input que esté oculto. Fíjense que, a ver, voy a tomar el ID que viene y lo tengo que poner en algún lugar, ¿no es cierto? Por eso es que estoy usando esa variable ahí que dice que le estoy pasando el valor del ID. Entonces viene acá el modal, ¿sí? Viene acá el modal, hace todo lo que corresponde al modal, ¿no es cierto? Mostrar el modal, ubicar sus elementos en un contenido, un contenedor, ¿sí? Que es el header, habíamos dicho, el body y el footer. En el body hemos puesto el identificador de usuario. Está en un input, ¿lo ven? De tipo hidden. Entonces, allí yo tengo ahora el ID, ¿sí? El ID. Y mi botón close en data dismiss cierra el modal, ese no hay ningún problema, pero cuando ya quiera eliminar, entonces en th onClick, cuando haga clic en ese botón, voy a llamar a la sentencia eliminar usuario, ¿sí? A la función eliminar usuario. ¿Dónde está la función eliminar usuario? Por acá. Acá está la función eliminar usuario, entonces se va a cerrar, ¿no es cierto? Ya va a terminar de hacer su trabajo, va a decir
la variable identificador usuario que estaba oculto en el input, ¿sí? Se lo vamos a pasar a una variable ID, acá. Y vamos a abrir una ventana que diga eliminar usuario ID. Y eso es lo que se envía recién al controller, ¿no es cierto? Y en el controller lo recepcionaremos en el método que corresponde. Y con eso creo que ya está todo resuelto, ¿sí? Ya con eso termina. Vamos a ver entonces el funcionamiento, ¿sí? Una vez más, fíjense que yo hago clic acá. En este, fíjense que hago clic acá. Voy a venir, voy a cambiar el nombre. Voy a guardar y va a decir, ¿quiere guardar? Sí, y ahí cambia nuestro valor. Cuando hago clic, recuerden que nos está devolviendo el identificador a través de la llamada, pero si yo pongo un valor me saltaba error, ¿sí? Veamos dónde está ese error. Eso está cuando nosotros pedimos editar el usuario y le pongo un ID que no existe. Entonces viene acá a encontrar el usuario y no lo encuentra. Entonces lo que tengo que hacer es modificar acá y tengo que hacerlo pasar a través de algo que me permita capturar la excepción. Entonces vamos a poner un try acá. Vamos a preguntar si... Vamos a preguntar si el usuario ha sido encontrado, ¿sí? Si es posible encontrar el usuario y si no, vamos a capturar el error allí. Pero esta vez le vamos a decir que el error lo pase al formulario. Y además al usuario del form creemos uno nuevo que hemos llamado un usuario, ¿no? Fíjense que acá arriba al comienzo habíamos puesto el auto-wired del usuario y este es un usuario nuevo. Entonces es el que estamos devolviendo si es que hay algún tipo de error a la hora de buscar precisamente el formulario en nuestra base de datos, ¿sí? Además tengo que edit tiene que estar en true, pero si viene por acá por el error, esto tiene que estar en false. Ahí yo creo que ya está. Veamos si funciona, ¿sí? Vamos a guardar, vamos a volver a correr el proyecto y veamos qué pasa. Ya debería tomarme el error, ¿sí? Vamos a limpiar a ver si me dice algo por consola. Vamos a poner formulario, vamos a la lista, elijamos uno de los que sí existe y si le pongo uno que no existe, ahí está, ¿eh? El usuario no existe, ¿no? Cualquiera debería funcionar. Debería funcionar con cualquiera, sin ningún inconveniente. Ponga el que ponga y si no está, me tiene que tirar el usuario no existe. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, listo. Entonces ya hemos hecho modificar. Ya hemos hecho eliminar. Así que esto ya está funcionando. Me faltan algunas otras cosas que ya lo vamos a ir acompañando, agregando en los siguientes videos. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Nos vemos entonces. Que esté bien.